Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición y, por supuesto, a esta nueva temporada de Eusko Ikaskuntza. Al igual que otros años y a cargo de otros compañeros, seguiremos trayéndole los temas que más le interesan, en este caso los sábados, y a cargo de servidor. Felipe Retamal, les habla. Decíamos nueva temporada y nuevos temas, algunos de ellos no tan nuevos a lo mejor porque vienen repitiéndose por la importancia que tienen, por supuesto, y otros que poco a poco iremos incorporando. En cualquier caso, lo primero que queremos hacer es saludarles, por supuesto, e invitarles a que nos acompañen todos los sábados a esta hora a escuchar los temas que llegan, como decíamos, desde esta sociedad, desde Eusko Ikaskuntza. Pero antes que nada, antes de comenzar a tratar el tema que nos preocupa hoy, que no es otro que la obesidad, enseguida empezamos a hablar de ello, escuchamos lo que nos cuenta Vanessa Rodríguez. Eusko Ikaskuntzak herri-irratian azken urteotan antolatu dituen irratsaioi heltzen diegu gaurko saioarekin. Ordutegiaren aldaketa izan dugu, eta gaurtik aurrera larunbatero egongo gara zuekin, ordu batetatik 3 bitartera. Astero jorratuko ditugun gaiak zuen interesakoak izango direla espero dugu. Dena den, entzuleren batek interesa balu gai konkreturen bat jorratzeko, gurekin edo Eusko Ikaskuntzarekin zuzenean harremanetan jar liteke, bere proposamena egiteko. Programa denon artean egiten dugu, eta Eusko Ikaskuntza iritsi litezkeen proposamenen zain geratzen da. Pues ya lo saben, están invitados a colaborar y, por supuesto, a opinar. Vamos a darles una dirección que es la siguiente: www.eusko-ikaskuntza.org es la dirección de Eusko Ikaskuntza, y también podemos darles o ofrecerles una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, que es la siguiente: euskoikaskuntza, todo junto, euskoikaskuntza@herri-irratia.com, euskoikaskuntza abildua herri-irratia.com. Y enseguida escuchamos de la voz de Jon Martija cuál es el tema que nos preocupa hoy. La obesidad es un exceso de grasa en el cuerpo que, por norma general, provoca un incremento del peso corporal. Cada vez más, esta patología se considera una verdadera enfermedad crónica, muy habitual en los países desarrollados y que no es fruto del vicio ni de la falta de voluntad para dejar de comer. Es creciente el número de obesos que se tienen que enfrentar, además, a un importante problema estético. Sobre todo, en la actual sociedad en la que la delgadez es uno de los valores físicos más apreciados. A todo esto hay que añadir que la obesidad es una patología que origina numerosos costes, unos derivados de los tratamientos de enfermedades desencadenadas por ella y otros procedentes de la incapacidad laboral. Para muchos, hablar hoy de obesidad significa referirse a la más importante epidemia que afecta a la humanidad en este siglo. En la introducción del tema da cargo, como decíamos, de nuestro compañero Jon Martija. Espero que no hayamos metido la pata en nada, enseguida hablamos de ello, pero antes presentamos a nuestros invitados en este primer programa. Lo decíamos, por una parte, comenzamos por la izquierda, Elena Lustiza, doctora del Centro de Salud de Zestoa. Eskerrik asko etortzeagatik. Sí, vale, sí, gracias. Y hablamos también con Pedro Gorostegui, presidente de la sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Vale, uno de estos cargos largos en los que podemos dejarnos palabras en el camino. Bueno, habéis escuchado la introducción, hemos escuchado la introducción, mejor dicho. Decíamos, la más importante epidemia para algunos de este siglo. Es cierto, se puede decir así, porque habrá quien relacione la palabra epidemia pues con el cáncer, por ejemplo, o con el SIDA, enfermedades bien distintas, pero hay quien lo asegura. Exactamente. Bueno, realmente estamos viviendo una auténtica epidemia, o sea, un aumento de frecuencia impresionante en los últimos años y en los países desarrollados. Y realmente el resumen es correctísimo, porque por un lado es una auténtica epidemia y por otro lado es una auténtica enfermedad, mucho más que un problema estético, es una auténtica enfermedad crónica. Entonces el resumen yo creo que está acertadísimo. Sí, no sé qué opinas. Sí, además hay datos que llega a alcanzar, en los últimos estudios que se han hecho, hay un 13% de sobrepeso y un 12% de obesidad. Entonces, casi la cuarta parte de los niños nuestros
tienen un problema de sobrepeso o obesidad y están enfermos, y hay que tratar de ver qué solución le podemos dar a ese problema. Bueno, es un tema que frecuentemente podemos ver o escuchar o leer incluso en los periódicos. La semana pasada misma, cuando empezábamos a preparar este tema, nos encontrábamos con noticias. Por ejemplo, leo: el peligro de comer a lo grande. El menú gigante de Burger King tiene 1.800 calorías, el 90% de las que necesita un adolescente al día. Había quien hacía una comparación y decía que esto es similar a zamparse, leo, de una tacada el surrealista festín de 3 platos de menestra de verdura, 2 de macarrones con tomate, medio kilo de pechuga de pollo asada, 2 huevos fritos y además de esto 3 donuts. Exactamente. Eso que aparentemente parece inocuo es un anuncio muy bonito. Entonces estas empresas saben perfectamente lo que hacen y están consiguiendo que al mismo precio la ración sea muchísimo más grande. Y dices, bueno, pues igual la proteína es correcta, igual el alimento es correcto. Pero si analizamos un poquito esta comida rápida, lo que siempre tiene como característica es un aumento importante de grasa, un aumento importante de calorías. Siempre van acompañadas de bebidas, de refrescos, con azúcares de absorción rápida, con lo cual hacen un efecto en nuestro metabolismo muy negativo. Y todo esto, con una ración muy grande y muy importante, cada vez tendemos más a comer más y además suele ser fuera de horas, con lo cual tiene todas las condiciones de que sea absolutamente negativo para nuestro metabolismo y para acumular grasa. Y además esto, bueno, cada vez se come más frecuentemente ese tipo de comida y esto es un riesgo porque además es que sabe muy bien, que ese es el gran problema, sabe muy bien, con lo cual nos acostumbramos cada vez más, ¿no? Sí, incluso en las medidas que se proponen para el problema este de la obesidad es que se limiten la cantidad de grasas ya en los productos prefabricados, en los productos que están listos para comer, y incluso el gobierno ha tomado medidas contra este tipo de alimentos y ha dicho que no lo va a permitir. Entonces debería haber algún tipo de legislación que limitara las grasas, o que por lo menos estuvieran bien visibles las grasas que tienen todos los alimentos preparados para su uso, y a la vez eso, pues limitar y ver que estas campañas que hacen que son malas para la salud, pues prohibirlas o limitarlas de alguna forma. Bueno, esta es una campaña de Burger King, una empresa dedicada, bueno, a las hamburguesas, ¿por qué no decirlo así? Además, lo que no os he dicho es que el lema de esta campaña era es terrible ser vegetariano. Es lo que por lo menos asegura el mensaje la subliminal es impresionante. Por cierto, que hoy mismo Sanidad anunciaba, estudiaba denunciar directamente a esta empresa. Claro, es que esto es gracias, hay una estrategia que es muy conocida, la estrategia NAOS, es una estrategia promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo del año 2005, y es una estrategia, NAOS, como sus siglas indican, es un poquito, va a favor de la nutrición, de la actividad física y de la prevención de la obesidad. Entonces, esta estrategia, en la que están incluidos, la han elaborado un grupo de expertos junto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, una de las líneas precisamente es valorar ese contenido en grasas y en calorías de estos nuevos alimentos, con lo cual quizás esta estrategia nos viene estupendamente, pues porque de alguna forma hay una legislación y se actúa de alguna forma, porque hasta ahora no se actuaba, o sea, por lo menos estamos empezando algo, ¿sí? No se ha hecho nada hasta ahora, por lo tanto. Hasta ahora nada, y ahora yo creo que cuando ya está la epidemia tenemos un monstruo delante, entonces parece que se empieza a mover un poquito, pero es muy poquito para todo lo que tenemos que hacer y para frenar esta terrible epidemia que no se ha conseguido frenar en ningún sitio del mundo, que eso es lo importante. Estamos, pues vemos lo que han hecho otros países con mucho más problema que el nuestro y que han invertido muchísimo más dinero que el nuestro y todavía no han conseguido ni parar la epidemia. De ahí que debemos de copiar y igual de hacer algo más, o de intentar entre todas las instituciones, personas, sociedades, medios de comunicación, etcétera, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Cada uno pues en su medida, ¿no? Sí. Bueno, recordamos que seguimos hablando de un problema como la obesidad, en este caso centrándonos a lo mejor en los más jóvenes. ¿Podemos saber qué niño será obeso en la edad adulta? O sea, ¿quiénes son los niños de grupos, digamos, de riesgo? Sí, por un lado tenemos que los niños, si sus padres son obesos, tienen más tendencia a ser obesos cuando son mayores. Y luego, por otro lado, en los niños hay un aumento de la acumulación de grasa corporal normal a partir de los 8 o 10 años. Si ese aumento de acumulación de grasa se da en edades más precoces, hacia los 5 o 6 años, también tienen más tendencia a ser obesos en la edad adulta. Y luego, con respecto a lo de los padres que había citado, el hecho de que uno o dos padres sean obesos influye. El niño que tiene dos padres obesos tiene muchas más posibilidades de ser obeso de mayor. El que tiene uno, pues menos posibilidades. Y hay estudios muy grandes hechos sobre eso,
y que han demostrado lo que acabo de decir. Sí, quizá eso es muy interesante, porque claro, podemos tener delante en las consultas, quizá nosotros como pediatras estamos más sensibilizados, tenemos delante un niño de 4 años delgado, pero que si el padre y la madre son obesos, el riesgo de ser obeso en la edad adulta se multiplica por 10. Con lo cual, pues igual nos tenemos que preocupar, y de hecho nos preocupamos de ese niño, de estar más tiempo, de valorar qué hábitos tienen para intentar cambiarlo antes de que sea obeso, porque lo que sí que es muy difícil es tratar la obesidad. Y en cambio, un niño, un adolescente, por ejemplo, de 15 y 16 años, que es obeso, ese ya de por sí tiene un riesgo, porque es obeso, de que sea un obeso adulto, tiene un 80% de riesgo. O sea, que en cada edad es muy importante en quién nos tenemos que fijar y dónde tenemos que actuar, ¿no? Sí, exacto. Cuando hablamos de niños con padres obesos, ¿hablamos de genética o hablamos de cultura? ¿O de más cosas? Exacto. Bueno, la genética evidentemente, somos una población muy susceptible a engordar. Hemos heredado los genes de nuestros ancestros que la verdad es que acumulaban muchísima grasa. Entonces, esa genética, que la tenemos todos, porque en 15 años ha triplicado la epidemia de las tasas, la prevalencia de obesidad, y en 15 años no han cambiado los genes. Lo que ha cambiado son las condiciones, las normas dietéticas, el estilo de vida, eso es lo que ha cambiado. Con lo cual hemos cambiado, nuestra sociedad ha cambiado, los genes no han cambiado. Es la base que hemos tenido siempre, muy susceptible a acumular grasa, a guardar grasa, pero los genes están ahí hace muchos años. De ahí derivan las causas, me imagino. Exactamente. Entonces, de ahí, por ejemplo, podríamos hablar unos cambios ambientales terriblemente profundos. Pues, por ejemplo, esto que hemos hablado de ese aumento de consumo de comida rápida. Como hemos dicho, con mucha proporción de grasas, con muchísima proporción de calorías y, sobre todo, que además estoy repitiendo, yo creo que, insisto, en los refrescos que se comen, que se beben con estas comidas. Y estos refrescos tienen un alto contenido en azúcares, o sea, son azúcares de absorción muy rápida, con lo cual hace un efecto muy negativo en la insulina. Y esto, que quizás no es el foro como para explicar ahora cuál es el mecanismo, esto a la larga es lo que va a producir más obesidad y a la larga nos va a producir probablemente más diabéticos, diabéticos del tipo 2 que hasta ahora no veíamos en la infancia. O sea, este cambio de hábitos de comida está produciendo unas terribles consecuencias. Si unimos a esto a que los niños realmente los niños y los adultos cada vez somos más sedentarios, realmente podemos hacer deporte, pero nuestra vida está rodeada de mecanismos, vamos a decir, ahorradores de energía, ascensores, escaleras eléctricas, mandos a distancia, etcétera. Toda la sociedad es más sedentaria, y ponemos también un tercer factor, que cada vez estamos más delante de una pantalla, televisión, ordenador, vídeo, etcétera, con lo cual se juntan todas esas condiciones con una base genética susceptible y el resultado es el que estamos viendo, una imponente subida de la obesidad. Ese es un poquito los cambios que se están viendo ahora, sí. ¿Es un cambio de cuántos años a esta parte? Yo creo que los últimos 10 o 15 años, Bueno, hay estudios de hasta 20 años comparando el año 80 con el año 2000, y el índice de masa corporal de los niños ha aumentado, y de estudios epidemiológicos que se han hecho en el año 1980 al año 2000 ha habido un cambio y una elevación del índice de masa corporal de los niños. Entonces eso en los últimos años, que también es cuando, yo me acuerdo, cuando era niño no había ascensores en mi casa, en el pueblo no había ascensores más que en una casa, solíamos ir a la casa del ascensor para ver cómo era un ascensor. Y ahora es raro la casa que no tiene ascensor. Entonces, incluso el deporte, los niños antes salían a la calle, jugaban y se pasaban todo el rato jugando, y la actividad física era enorme sin darse cuenta ellos que hacían actividad física, claro, porque sí. Salían al campo, iban al monte, corrían detrás de los animales, tiraban piedras a los árboles, y era una actividad que sin darte cuenta estabas todo el día haciendo actividad física. Entonces la capacidad de engordar es mucho menos porque hay un gasto, aunque luego comías el bocadillo muy grande y eso, pero bueno, hay un gasto, y con eso una cosa compensa a la otra. Hoy los niños no salen van del colegio a casa, o van a la gimnasia rítmica o a hacer alguna actividad extraescolar, luego llegan a casa y se ponen a estudiar, a ver la televisión, o jugar con los videojuegos y las consolas estas que hay, y se pasan, la actividad lúdica de los niños es mucho más sedentaria que lo que era antes. Sí, exacto, totalmente de acuerdo, sí, absolutamente. Yo se hacía la pregunta porque el boom de los videojuegos es de unos hace 10 años aproximadamente, pero los primeros indicadores ya marcaban desde antes. Los anteriores también son más antiguos. Exactamente, sí. Sí, en 15 años se ha triplicado. En 15 años se ha triplicado exactamente las tasas de obesidad, que es una barbaridad, y sobre todo es que sigue ascendiendo.
y cada vez vamos a más a ese estilo de vida. No tiene ningún viso de cambio. Mencionabas, Pedro, actividades extraescolares hace un momento. También tiene que ver esto con los cambios en la vida de los padres, ¿no? Hablábamos de un padre que trabajaba, la madre no, ahora trabajan los dos, menos tiempo para los críos, tienen que llevarlos a algún sitio porque no pueden estar en casa todo el día o en la calle todo el día. Eso lleva también a que hagan este tipo de actividades. Claro. Y ahí pensemos también a perder de nuevo, ¿no? Oportunidades, ocasiones para que esta gente o estos niños puedan hacer los deporte. padres están muy ocupados, no les pueden dedicar al niño todo el tiempo que quieran. Antes también cuando era yo pequeño, la mayoría de las madres no trabajaban, vivían en casa, Claro. y el niño fuera donde fuera, podía correr, podía volver, tenía una referencia que su madre estaba en casa o estaba en tal sitio o estaba en la plaza con otras amigas hablando, pero el niño tenía la referencia de donde estaban sus padres, podía andar por ahí suelto y no tenía ningún problema. Hoy los padres están ocupados y llevan a los niños a donde pueden o a aprender inglés o que es bueno para el niño, pero que son actividades de poco movimiento. Bueno, curiosamente España es uno de los países europeos que se practica menos deporte. Parece que sí, que nos encanta el deporte, pero yo creo que se ve más que de lo que se practica. Y los niños pues muchas veces sí que juegan en equipo, pero el día a día es sedentario. Y llegas a los 15 años y el equipo ha desaparecido. Es decir, ese hábito sedentario se está formando desde la infancia, aunque parece que hacen deporte. Los padres tampoco tienen tiempo, a lo mejor, para dar un ejemplo a sus hijos. Claro. El ejemplo de los padres es fundamental, y una de las recomendaciones que hacemos a los niños cuando son obesos es que vayan con sus padres a hacer actividades al aire libre y hacer actividades deportivas o por lo menos pasear, o incluso eso, pues si tienen que ir del colegio a casa, pues dar una vuelta más grande y andar media hora todos los días antes de ir del colegio a casa. Así andan una hora al día y es una actividad saludable. La suma de factores, por lo tanto, es incontable prácticamente. Exactamente, es multifactorial, absolutamente multifactorial. Exacto. Lo que hace más difícil todavía encontrar soluciones. De todos modos, siempre aparece la pantalla, algún tipo de pantalla, sea la de la videoconsola, la del ordenador, la de la televisión, sobre todo, ¿no? Exacto. Entre estos factores o condicionantes a la hora de hablar de niños obesos. Sí, exactamente. Mira, además hay unos estudios muy interesantes y además con muchísimo rigor que dividen, por ejemplo, a los niños en dos grupos. Niños que están en una pantalla por debajo de 2 horas al día y niños que están en una pantalla por encima de 3 horas al día. Pues bien, en el primer grupo, en los niños que están menos de 2 horas al día, la prevalencia de obesidad es muchísimo más baja que en el otro grupo. O sea, está clarísimamente relacionado con el tiempo que pasan viendo, por la televisión o pantalla. Aparte, al ver la televisión, además estás viendo pues anuncios que te refuerzan esos malos hábitos, con lo cual todavía aumentamos muchísimo más ese refuerzo de hábitos, de formar hábitos. O sea, hace por todos lados, el efecto es bestial. Y cuando dices a unos padres, pues que no vean más de 14 horas a la semana, y dice que va, si ven mucho menos. Luego cuentan los padres y ven más de 14 horas a la semana de televisión, y es bestial 14 horas a la semana de televisión. Muchísimos niños ven ese tiempo. Exacto. Hombre, hace nada la media estaba en 4 horas aproximadamente de televisión. Exactamente, pero si comentas, pues que no pase de 14 horas, uy, que va, a ver, cuenta, y cuentas, y resulta que muchos niños superan esa media. Y cada vez más superan esa media, porque ya no es tele, es la pantallita, el ordenador, el videojuego, con lo cual todo eso es pantalla, todo eso es sedentarismo. Y cuando se ve la televisión, Pedro, Elena, se come, también se pica. Exactamente. O se pica, mejor dicho, más que se come. Es que, claro, otro de los terribles errores es que tenemos culturalmente el picoteo absolutamente y socialmente aceptado. Todo eso se hace picando. Viendo la tele, en el cine, en las películas, se asocia como que es una costumbre más el picar cuando estamos viendo. Y es otro de los terribles errores, otro de los cambios. Cuando has comentado antes qué cambios ha habido, el picoteo. El picoteo se ha instalado en nuestras casas y en nuestras vidas absolutamente. ¿Qué se puede hacer para frenar? A lo mejor es ambicioso decirlo, pero por lo menos hacer una intentona para acabar con esto, o paliarlo. Claro. Es que entonces, esto es lo que hay una cantidad de artículos, la verdad es que es una discusión absolutamente a nivel internacional de qué se puede hacer, porque lo que ya han visto, sobre todo, como digo, los países que ya están muchísimo más adelantados en cuanto al problema, que lo tienen mucho más importante y a que han invertido muchísimo más dinero, estos ya ven que el tratamiento de los niños obesos, y para qué decir de los adultos, es absolutamente desalentador, totalmente desalentador. Con lo cual lo que tenemos que ir es a prevenir. Entonces, la verdad es que todavía no hay resultados de cuál es ese protocolo maravilloso que puede hacernos parar o prevenir esa epidemia. Todavía no se sabe, estamos ahí. Hay pequeños indicios de por dónde podemos ir, pero fundamentalmente es si prevenimos antes de que el niño sea obeso, como decía antes, igual un niño de 4 años delgado con los padres obesos, ahí tenemos que empezar antes de que sea obeso.
intentar coger esos niños que tienen más riesgo de ser obesos. Y si no podemos coger a esos niños antes de que sean obesos, en el momento en que empiecen a ser obesos, cuanto antes empecemos a tratar a ese niño que empieza a ser obeso, mejores resultados tendremos. Esto es muy importante. Y además, mucho más fácilmente y sin ningún problema, cambiando unos hábitos que igual se acaban de instaurar. Si esa obesidad o ese sobrepeso lleva varios años, cuesta muchísimo y es desalentador. Ese es el gran problema. Con lo cual hay que ir a prevenir desde la sociedad, desde nuestras consultas y desde todas las instituciones. Exacto. Sí. Prevención, por lo tanto, como en otros casos. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Cuál es el referente? Porque siempre hablamos o mencionamos otros países. Yo creo que está Estados Unidos, ¿no?, en la cabeza de todo. Exactamente. Es el que más invierte, es la primera enfermedad que les produce un gasto impresionante y realmente son los que más publican, los que más trabajos hacen y los que más presupuesto han dedicado a esto y no lo han conseguido. Por eso nos vemos un poquito ahí, porque vamos, en muchas facetas de la vida seguimos un poquito, desgraciadamente, en muchos casos lo que están haciendo ellos y vemos que los resultados son desalentadores. Por eso ahora se intenta prevenir, que es el mensaje que estamos intentando dar desde pediatría, de atención primaria, sobre todo prevenir esa obesidad, cambiar hábitos, empezar a ordenar desde que son pequeños los niños, que ese es el problema, porque los padres tienen que cambiar de hábitos y el problema tenemos aquí el gran problema con los padres, con las familias, con los adultos, que somos mucho más difíciles que los niños. Sí. Me imagino que conocéis este estudio, se presentaba el año pasado en el marco de los cursos de verano, indicaba que el 13% de los jóvenes vascos presenta sobrepeso, un 11% obesidad y un 15% delgadez. Un informe que revelaba que si bien esta cifra es inferior a la estatal, situada en un 16%, y se aleja del 20% de Estados Unidos, sí. De 5 niños, 1 sería obeso, sí. Está muy por encima de la cifra rusa, que es un 6, o la china, que es un 3. La China está aumentando terriblemente en este último año, digo, precisamente por estas empresas alimenticias que acaban de entrar, pero brutalmente, en un año, brutalmente. China está cambiando terriblemente y se está acercando a nuestros países. Y nosotros nos parecemos a los países mediterráneos, que curiosamente estamos por encima de la media europea. Por encima aquí, por ejemplo, en España, es más baja, claramente más baja. Aquí estamos un poquito, casi en la media, un poquito por debajo. En el noreste tiene más baja y tiene más alta en Andalucía y en Canarias, más o menos. Pero las cifras son muy preocupantes y estamos por encima de la media europea, muy parecida a los países mediterráneos. Curiosamente, países mediterráneos que tenemos la dieta mediterránea y que los niños y nosotros cada vez menos no comemos la dieta mediterránea, cada vez nos alejamos más de la dieta mediterránea. Paradójicamente. Se supone que estamos en el país o en el reino del slow food, no del fast food. Exactamente, estando en el país de esa dieta mediterránea, lo contrario de fast food, cada vez nos alejamos más de esa dieta. Ese es el problema y eso es lo que también intentamos en esa prevención, enseñar la pirámide de alimentos basada en la dieta mediterránea, enseñar qué es la dieta mediterránea, ordenar las comidas, evitar los picoteos. Ahí está, en esa prevención, incidir en las cosas más importantes de los hábitos que hemos adquirido erróneamente. Pedro, es difícil. Sí, no, es difícil porque los padres tampoco tienen mucho tiempo para hacer las comidas y entonces la comida rápida es una cosa que en un momento determinado coges una pizza, la calientas y no tienes que preocuparte de hacer la cena. Es mucho más complicado ir a comprar verduras, comprar tomates o comprar lo que sea o hacer un cocido, o hacer una alimentación que lleva más tiempo en la preparación y no tenemos tiempo en nuestras casas. Todos andamos corriendo, no tenemos tiempo para nada y entonces recurrir a la comida rápida y a comidas que no son saludables es mucho más fácil. Hay una serie de... Disculpa, Elena. No, perdón, aquí en esta línea yo creo, porque dices, bueno, y como también en las consultas tenemos muy poco tiempo, muchas veces dices, bueno, a ver, ¿cómo intento explicarles a estos padres 5 o 6 consejos muy claros, muy contundentes, para que lo intenten por lo menos, o por lo menos que sepan que ahí está un poco lo que parece que puede ser esa prevención? Y en esos 5 o 6 consejos, quizá hay que concretar que es importantísimo el desayuno. O sea, tenemos varios errores de nuestro entorno, además en estudios que se han hecho, pues una tesis doctoral que se hizo en el 99 que está estupenda, y te dice cuáles son los fallos que tenemos en nuestro entorno, ya sin irnos ni a Estados Unidos, aquí mismo. Y entonces entre nuestros niños y adolescentes hay varios errores muy claros que podríamos dar 5 o 6 consejos para corregir estos defectos, ¿no? Quizás sería el primero, importantísimo, fomentar un buen desayuno. Esto es vital. Y ese buen desayuno tiene que tener cuatro características, 4 ingredientes clarísimos. Esos 4 serían, por supuesto, fruta. La fruta troceada en zumo, pero fruta, un componente de fruta.
un componente de lácteos, el que quiera el niño. Normalmente tomamos leche, lácteos, puede ser yogur, puede ser queso, lácteos. Y un tercer componente de hidrato de carbono, o sea, el pan del día anterior, el cereal, el más simple posible, intentando evitar con chocolate, con miel, con tal, cereal, hidrato de carbono. Esos son los ingredientes básicos de un desayuno que hacemos encuestas y los niños desayunan fatal. El desayuno debe ser el 25% de las calorías diarias. Ese desayuno es vital, pero tiene que ser con calma, con tiempo. Ese cuarto ingrediente que decía eran 3, pues el cuarto es en familia, que ya sé que es muy difícil, pero hay que intentar por lo menos los fines de semana dar importancia a esa comida perdida que es el desayuno. Con lo cual el primer consejo sería el desayuno. El segundo consejo vital, que es lo que aquí también se ha perdido, y realmente eso, como decíamos, con dieta mediterránea tenemos una merienda absolutamente desastrosa. Entonces la merienda hay que volver a las meriendas de antes, y las meriendas de antes eran muchísimas con por ejemplo, con pescado azul. Pues por ejemplo, bocadillos de atún, de sardina, de anchoa, también pues un bocadillo de queso, un bocadillo de queso y membrillo, también de vez en cuando un bocadillo de embutido de jamón, el embutido del pan con tomate de los catalanes con aceite de oliva y con tomate, sí. Un bocadillo pequeño de los de clásicos de siempre, unido a un lácteo y unido a una fruta sería una excelente merienda. Nadie merienda bien, el 80% de los niños meriendan fatal o no meriendan, es un terrible error. Entonces quizá con ese desayuno, con esa merienda correcta. El tercer consejo vital es que en casa no haya refrescos. El refresco es absolutamente nocivo y está culturalmente aceptadísimo. El refresco, por un lado, aparte de esos azúcares de absorción rápida que hacen un efecto muy negativo, aparte de eso, evitan que tomemos un lácteo, con lo cual toman menos leche. Y además esos refrescos tienen muchos fosfatos, con lo cual evitan que se absorba el poco calcio que estoy tomando. Con lo cual, por todos lados, el refresco tiene un efecto nocivo ya no solamente para la obesidad, sino para una posible osteoporosis que al niño ahora no le importa, pero luego le importará. Es decir, el refresco absolutamente no se debe de comprar y no tiene que haber en casa, en las casas. Pues un día de un cumpleaños se toma un refresco, pero no como hábito, como normalmente se toma. Ese sería el tercer consejo. Quizá el cuarto, que es el que has comentado tú antes, vital, es evitar picoteos. En casa no se pica entre horas, no hay nada para picar. Hay un estupendo desayuno, una estupenda comida, una estupenda merienda y una estupenda cena, variada, amplia, con todos los componentes y muchísimo más divertida y variada de lo que se hace ahora. Pero no hay nada para picar. En esto tenemos un gran problema los adultos, no podemos vivir sin tener nada en casa para picar. Es casi imposible que en una casa no haya despensa para picar. Ese sería el cuarto y fundamental consejo. El quinto sería ese que hemos comentado de la televisión, que sería no pasar de las 2 horas al día, que ya está bien, de pantalla, que ya está bien, 2 horas al día de pantalla, y ya por fin el sexto sería favorecer ese ejercicio físico, pero simplemente evitando hábitos, evitando ese sedentarismo. Pues igual subimos las escaleras andando, pues igual estamos en un aeropuerto y vamos andando por el pasillo normal y no por lo que es el suelo mecánico o la alfombra mecánica, todo ese tipo. Si conseguimos esas 6 cosas con un poquito de tener el concepto de lo que es la pirámide de la dieta mediterránea, pues yo creo que podríamos asegurar que por lo menos frenamos la epidemia. Y son 6 consejos pues que no parecen tan difíciles, pero en la práctica son terriblemente difíciles. Es un poquito las líneas, un poco a seguir, ¿no?, de lo que podemos hacer y lo que hacemos en las consultas de atención primaria. Sencillos pero casi utópicos, ¿no?, en la sociedad de las prisas y de la comodidad. Sí, pero si te fijas, pues desayunas bien, pues con levantarte un poquito antes, pues igual no es tan difícil. La merienda es cambiarla y volver a esas maravillosas meriendas de cuando éramos pequeños. El agua, pues simplemente es hacerla comprar, no comprar refrescos. O sea, si te fijas, no es tan difícil, pero cuesta mucho. Un hábito, cuando se forma un hábito, cuesta mucho quitarlo. Y entonces es cuestión de que entre todos nos vayamos diciendo estos 6 consejos. Son muy sencillos, muy sencillos, pero que cuestan mucho, como dices tú, el quitarlos, ¿no? Quizá esa es un poquito por donde podemos empezar, ¿no? Sí. La figura del pediatra es muy importante, por lo que veo. Bueno, Pedro. Es que bueno, nosotros somos pediatras los dos y eso, en atención primaria yo creo que sí que se establece una relación de confianza entre los padres y el pediatra. El pediatra le conoce al niño desde claro, que ha nacido y los padres también han consultado todas las dudas que han tenido sobre su salud con el pediatra. Entonces, si llega un problema de obesidad o de cualquier otro tipo, es el que mejor le va a aconsejar y el primero al que tienen que recurrir, yo creo. Y en el caso contrario también, yo recuerdo que servidor, cuando era más joven, fue con su madre al pediatra diciéndole que el niño estaba delgado y que qué podía hacer. Y el pediatra dijo que nada, que había que dejar que siguiera adelante. Hay veces también que queremos que los niños estén rechonchos para que estén bien. Y hay padres que se preocupan de que si el niño no come todo lo que se le ha puesto en el plato, igual le está poniendo en el plato al padre más de lo que el niño tiene que comer, y el niño come lo que su apetito le dice que tiene que comer. No hay que forzar a los niños nunca a comer. Es un error también muy grave. Pero que los niños parece que si están delgados no están saludables.
Claro, pero bueno, tenemos puede parecer por lo menos. Claro, pero es que se asocia, yo creo que también esto es un poquito como de antes, ¿no? Se asocia la obesidad con la salud, y entonces no, muchas veces pues cuando una madre dice pues el niño está delgado, pues muy fácil, se le pesa, se le talla, se envían las gráficas, y a algunos niños están delgados, pues bueno, se le da con la misma dieta mediterránea simplemente un poquito más de calorías. O sea, es una cosa muy sencilla, pero se ven. Lo que pasa que muchas veces dicen este niño está delgado y se le explica a la madre que el niño está estupendamente. Otra cosa es que ella, su idea es que para ella, para su concepto de salud, está delgado, pero no. Entonces explicarles cuál es la realidad, si está realmente delgado o no, que sí que de vez en cuando, claro que hay niños delgados, y bueno, pues nos sentamos también para hablar de lo contrario. Exacto. La idea de la malla de la moña también hay que mencionarla. Exactamente, que es lo de la madre, pero multiplicado por 10. Decíamos antes, hablábamos de estos hábitos, el estudio que mencionábamos también los valora, y decía que el 51% de los menores de 18 años comen por obligación o por rutina y no por placer. El 55% casi nunca toma algo media mañana, 1 de cada 3 no merienda, casi el 20% toma golosinas más de 4 veces a la semana, y 1 de cada 5 casi nunca consume fruta. Exactamente. Todos estos errores, estos errores que estamos comentando, son los que cada vez calan más en la sociedad. Y estas normas tan sencillas como simplemente 4 o 5 comidas al día, mejor 5 que 4. Normalmente se hace desayuno, media mañana, porque a veces las mañanas de los niños chicos más mayores son muy largas. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, o incluso algún niño puede ser desayuno, comida, merienda, cena y recena. 5 comidas al día es estupendo. Marcando muy bien esa hora en que hacemos esa comida. Poco o mucho, más o menos, pero marcándola muy bien. Y de esta forma evitas que tengas ese apetito, esas ganas de comer algo. Si tú no meriendas o si tú no desayunas, a media mañana te comes cualquier bollo de cualquier amigo tuyo que esté al lado tuyo, lógicamente. Hoy sí, por supuesto, si hay una tienda con algo muy apetecible que te entra por la vista y que además sabe muy bien, porque es brillante y un bollo sabe muy bien, pues entonces vas a caer seguro. Con lo cual ya nos empezamos a acostumbrar a ese picoteo entre horas. Por eso es tan importante el desayunar muy bien para empezar muy bien el día. Es frecuente ver tiendas, ¿no?, de chucherías cerca de colegios o institutos y castolas. Bueno, claro, es que sí. Es un negocio, es un negocio, claro, y eso, en los parques donde hay muchos niños hay una tienda de chuches al lado. Siempre. Entonces eso, las tiendas libres no se puede limitar, pero igual desde educación sí que deberían hacer pues que no hubiera tiendas en los colegios, o que no hubiera máquinas dispensadoras de chucherías o de bollos en los colegios. Eso sí que se podría hacer desde educación a nivel de todos los centros, tanto públicos como concertados y como privados. Esto dentro de la estrategia NAOS es uno de los objetivos que están limitando en sitios de juegos de niños, en colegios, están intentando por lo menos disminuir las máquinas expendedoras de zumos, de refrescos, y las de bollería industrial, sobre todo, que son las que tienen esos ácidos grasos famosos que se está hablando ahora muchísimo, saturados, y esas grasas trans, que la bollería industrial tiene un alto porcentaje de ellos, ¿no?, que hacen realmente daño, son muy nocivos. Ya no es que tengan más grasa, más calorías, sino que son muy nocivos para nuestras arterias, nuestros vasos, nuestra salud en general, sí. Sin entrar en el clásico debate de quién tiene más responsabilidad, si el colegio, el padre, la familia o el tutor, sí que también podemos hablar, ¿no?, de la labor que se realiza desde castolas, desde colegios e institutos, para intentar colaborar en la medida de lo posible contra este problema. Exactamente. Sí, yo no sé si en realidad se está haciendo algo a nivel de castolas y eso para limitar el problema. En la alimentación que se da en los colegios sí que es una alimentación adecuada. Suelen tener un consejo, y la comida que se da en los colegios en general es equilibrada y está bien hecha. Ahora, que yo no sé si tienen el cuidado de que no haya máquinas expendedoras, de que no haya acceso a refrescos, y eso no sé si tienen en cuenta. Las comidas sí. Quizás una de las cosas también que nos proponemos desde Atención Primaria de Pediatría, tenemos un grupo un poquito más dedicado a nutrición, y es intentar marcar un poco las líneas, porque yo creo que los profesores están deseando hacer algo. Ellos son los primeros que si pueden realmente, pero quizá en cada estamento yo creo que tienen que saber las claves, pues así como desde Pediatría decimos 6 consejos muy claros para empezar a andar. Yo creo que ellos también necesitan tener unas pautas muy elementales, muy básicas también para empezar a andar. Y quizá nosotros somos los que tenemos que mover un poquito desde la pediatría, desde la salud, a diferentes estamentos, que es lo que también esta estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo también intenta en el ámbito educativo, que realmente es vital, es enseñar a los niños y enseñar a los profesores y enseñar a los padres, claro. O sea, todos, cada uno en su medida, tiene que saber qué es lo que puede hacer, ¿no?, con lo que tiene delante. Se habla mucho estos días de una asignatura de educación para la ciudadanía. A lo mejor también que centrarse o por lo menos tratar ese tipo de temas. Claro, sí, exactamente. Pero yo creo que de educación para la salud ya hay algún tipo de asignatura en los colegios.
que lo de la ciudadanía es otra cosa diferente, es ya como cuando yo era pequeño había formación del espíritu nacional, que no les preocupaba nada a los sacerdotes entonces. Ahora esto parece que sí, pero eso, no, pero algún contenido en el currículum del niño de problemas, de pautas educativas con respecto a los fauces sí que hay. Sí, quizá podría haber más, ¿no? Un poquito más así, pero sí. Exacto. Parece que el tema no se ha tomado en serio hasta ahora, ¿no? Siempre vemos campañas sobre tráfico, campañas contra las drogas, contra el SIDA, pero campañas dedicadas o por lo menos centradas en un problema tan grande, ¿no?, como la obesidad. Yo por lo menos no recuerdo ninguna. Claro. Es que, claro, igual los proyectos lo estábamos viendo ya desde hace tiempo. Bueno, sí, bueno, fíjate que hay una editorial en una revista de las de mayor impacto de pediatría y dice, hace muy poquito dice, fíjate que advierte de la importancia de prevenir la obesidad desde la infancia comparándola, y además la compara así, gráficamente con el gigante dormido que despierta. Esto nosotros desde hace ya varios años estamos leyendo, estamos en ello, lo vemos en las consultas, pero ahora empieza a calar en la sociedad, ahora es cuando empieza a calar. Y realmente ahora es cuando pues empieza a haber estrategias, se empieza a mover la gente, y es cuando realmente, pero claro, es que tenemos ya el problema encima, es que estamos viendo niños con diabetes 2, que para que nos entendamos es la diabetes que hasta ahora era la diabetes de los mayores, que decíamos, esos mayores que tenían esa resistencia a la insulina y que tenían la glucosa, el azúcar que se dice en la calle alto. Bueno, pues esa diabetes 2, que muchas veces en estos momentos está una de las causas principales es la obesidad, estamos viendo en adolescentes, o sea, ya ahora en Estados Unidos, ahora, y aquí lo empezaremos a ver. Ya ahora, el 50% de los adolescentes obesos tiene diabetes 2, 49% exactamente. O sea que es terrorífico ese aumento de diabetes 2. Y esa diabetes pues da muchos problemas de calidad de vida y, por supuesto, de muerte precoz, que al final es lo que estamos intentando. Pues estamos hablando de reducir la esperanza de vida a 10 años. O sea que la cosa es importantísima. Quizá la sociedad ahora se empieza a dar cuenta. Aquí nadie quiere ser agorero, pero enfermedades derivadas de la obesidad, por ejemplo, tenemos diabetes 2, pero otras tantas, ¿verdad? Claro, pero todas ellas van juntas de una cosa que se está hablando mucho, de una enfermedad que se está hablando mucho ahora en los periódicos, que se llama el síndrome metabólico. Y todo eso, todo ese conjunto de enfermedades que vamos a decir que forman ese síndrome metabólico, están unidas, y una de ellas es el colesterol alto, otra es la diabetes, otra, por ejemplo, toda ella está unida con la obesidad, todas ellas juntas, y todas ellas, ¿y por qué me preocupan? Me preocupan porque todas ellas juntas me van a dar un aumento de riesgo de esa enfermedad cardiovascular, que es el infarto, que es la angina de pecho, que es el accidente vascular, que es la trombosis. Todas esas juntas me dan ese problema, y ese problema que me da, que me puedo morir antes. O sea, en una palabra, al final estamos hablando de unas cosas muy serias, que es una muerte precoz. Y me olvido de los problemas medianos o leves, que bueno, yo no creo que son tan medianos o leves, como son pues problemas, por ejemplo, de asma. Cada vez se está hablando más la asociación causal que existe entre la obesidad y el asma. ¿Tiene que ver? Sí, hasta ahora se pensaba que era más por problema mecánico. Un niño obeso pues parece que tenía dificultad y que no era asma. Y ahora hay unos estudios con muchísima base y una metodología muy rigurosa que explican esa causalidad. O sea, que la obesidad, por una serie de proteínas que produce esa grasa, que hasta ahora se pensaba que la grasa era una cosa muerta que no producía nada. Bueno, pues ahora se ve que esa grasa produce péptidos y proteínas que tienen efectos hormonales y efectos sobre unas proteínas, pues por ejemplo, que las que se asocian un poquito con el asma, y ahí parece que está la clave de que esa masa grasa está aumentando la incidencia de asma, y cada vez esta hipótesis está más formada y realmente hay una metodología muy seria. O sea que aparte pues puede haber más asma y aparte puede haber más problemas psicológicos, que nos olvidamos de eso tan importante. Nos quedamos en los físicos siempre, claro, parece, nos ¿verdad? quedamos en los físicos, pero claro, exacto, sí. ¿Problemas, por ejemplo, cuando hablamos pues de los por ejemplo, psicológicos? los psicológicos, pues evidentemente se tiene la idea de que el niño obeso es feliz. Bueno, eso para nada. El niño obeso sufre, el niño obeso lo pasa muy mal, el niño obeso tiene la autoestima más baja, el niño obeso está más aislado, el niño obeso come para compensar un poquito, la comida le produce un placer, pero un poco para compensar su sufrimiento. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, hace 2 meses hay un artículo estupendo que incluso dice que los niños obesos tienen pues 1,5 más riesgo de que los otros niños de sufrir bullying, por ejemplo. O sea, son los niños y resulta que los que realmente hacen el bullying también hay más obesos entre esos que hacen. O sea, es decir, son niños que sufren con la autoestima más baja, que lo pasan terriblemente mal, que están acomplejados, la autoestima lo tienen bajísima, y al final todo eso en un niño en desarrollo que su personalidad está formando, pues evidentemente las consecuencias futuras yo creo que cada uno las puede conocer perfectamente. Aquello de gordo. Exactamente. Todavía funciona, pensábamos que estaba olvidado ya.
sigue siendo un insulto, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Exactamente, sí, exactamente. Está muy mal visto hoy en día, y los mismos niños son los primeros que yo creo que marginan al obeso, terriblemente, y tenemos que alertar un poquito, no alertar. Además, el mensaje, yo creo que parece que estamos poniendo todo como horrible, como en esta tertulia, pero yo creo que el mensaje es exactamente al contrario. Yo creo que es un canto de prevenir, de coger al niño antes de que sea obeso, de cambiar de hábitos, de que vivamos mejor y con más calidad de vida, de que comamos mejor y más variado, de que disfrutemos más comiendo. El mensaje es al contrario, y quizá yo creo que es muy importante que tenemos que hablar menos y actuar más. O sea, en las consultas continuamente se le dice, pues no, es que este niño come mal. No, si no hay que decir nada, hay que cambiar de la cesta de la compra, por ejemplo. ¿Qué es lo que compramos? Hay que actuar más y no decirle tanto al niño que es gordo, que el niño es el que menos culpa tiene en toda esta historia. ¿Qué peligro hay de que el niño, el joven o el que reciba este mensaje reciba otro, por otra parte, el famoso que habla de la delgadez, de la anorexia, de la bulimia, y que le obliga a comer, y que se mezclen los dos, ¿no? Y que diga, ¿qué hago? Sí, no, pero el problema de la bulimia y de la anorexia aparece ya en edades mayores, sobre todo en niñas y hacia los 14, 15 años. Si estamos hablando todo el rato de actividad preventiva y de enseñar a comer y de una dieta saludable. Si le hemos enseñado a la niña una dieta saludable y la niña se ha mantenido delgada, es mucho en su peso ideal es mucho más difícil que luego tenga esa idea de que está gorda y que quiere adelgazar, y eso es un problema también psicológico que puede aparecer en cualquier momento, y que no hay forma también de prevenirlo, pero que la única prevención es enseñar una alimentación sana desde la infancia y una alimentación adecuada desde que son pequeños. Y con esos consejos, además, esa prevención desde la nutrición y desde los hábitos, vamos a conseguir frenar las dos cosas. Frenar, por un lado, esos problemas de conducta alimentaria y, por otro, la obesidad. Es decir, el objetivo es el mismo. O sea, no porque expliquemos estos consejos para frenar esta epidemia vamos a ir en contra del otro. No, al revés, vamos a favorecer el evitar las dos líneas, ¿no? Los dos extremos. Exacto. Claro, porque parece que vamos a los extremos, pero tienen su relación, ¿verdad? No, y hay padres también que les preocupa y dicen, ahora le voy a decir a la niña o al niño que coma menos, no se debe hacer anorexia con el tiempo. Yo creo que si la alimentación es adecuada y el niño aprende a comer mejor, a comer las cantidades que necesita, y el niño se va desarrollando adecuadamente, a la larga el peligro de anorexia yo creo que es menor que si le dejamos a su libre albedrío, que engorde más, que se vea gordo, y entonces sí que puede surgir como reacción el que el niño quiera adelgazar y haga unas cosas que no son para nada saludables en cuanto a su alimentación y en cuanto a la comida. ¿Tenemos claro cómo es un niño obeso, o a partir de cuándo podemos llamar a un niño obeso? Sí, normalmente hay una forma muy sencilla, que además todos los pediatras utilizamos, hay una forma muy sencilla, hay unos métodos muy sofisticados. Como has dicho al principio y como habéis comentado en el resumen, en realidad la obesidad o el sobrepeso es exceso de grasa, no de peso, con lo cual nos interesa medir la grasa. Y la forma indirecta más sencilla para medir la grasa, y que realmente se relaciona directamente con la grasa que tenemos en el cuerpo, es un índice que es muy, muy famoso y muy conocido, que es el famoso índice de masa corporal. Simplemente es calcular el peso en kilos y se divide por la talla en metros al cuadrado, es decir, peso partido por talla al cuadrado. Esto te da una cifra, y simplemente esa cifra, todos los pediatras tenemos tablas en todos los ambulatorios, y esa cifra se compara con las medidas normales de referencia de nuestra población. Si ese índice de masa corporal supera un percentil, una línea, que es la línea 85, por ejemplo, supera esa línea, se considera que ese niño tiene sobrepeso. Esto hay un consenso internacional de considerarlo así. Si esa línea, si ese punto donde colocamos al niño o la niña supera esa línea del percentil 95 de nuestras tablas, se llama obesidad. Esto es más que nada para que sepamos de qué hablamos. Y entonces podemos saber exactamente, con una fiabilidad altísima, que ese niño le sobra grasa. O sea, es muy sencillo. Sí, puede haber algunos niños igual excesivamente musculosos, que el índice de masa corporal lo tengan elevado y no tengan exceso de grasa. Exacto. Pero es unos niños concretos que también el pediatra, cuando les ve en la consulta, dice, pues tienes el índice de masa corporal elevado, pero en tu caso no hay ningún problema porque te veo que no tienes exceso de grasa. Para determinar el exceso de grasa habría otra fórmula, que sería, por medio de compases, medir la grasa en determinados sitios del cuerpo, y eso está establecido también cuándo son los límites máximos de grasa en cada zona.
Eso lleva más tiempo, no tenemos muchas veces en los centros de salud tampoco esos métodos, pero el pediatra, si le ve al niño, ya le va a decir, pues el índice de masa corporal lo tiene elevado por exceso de grasa o parece que es por exceso de masa magra y entonces no tiene ningún problema. Exacto. Es que el padre lo tiene claro, debería tenerlo después de consultar al pediatra. Exacto, yo creo que es obligadísimo el seguimiento de ese índice de masa corporal en las consultas pediátricas. Esa es la mejor forma para prevenir, para adelantarnos y para que los padres sepan exactamente que todos estamos bien y que todos estamos en un peso correcto. Lo mismo que se ve la talla y lo mismo que se ve el resto de las de la exploración física de un niño, ¿no? Exacto. No pueden correr el riesgo a lo mejor algunos de decir, bueno, está gordito, pero sin más, ¿no? Ya adelgazará cuando crezca, ya estirará. Ya, pero es lo que decía antes la doctora Lustiza, que si le dejamos más tiempo, luego la capacidad de que el niño adelgace, que el niño recobre su peso ideal por medio de la dieta y por medio del ejercicio es mucho más difícil que si lo cogemos mucho antes. Bueno, pues nos han escuchado, espero por lo menos esto último, que no es una tontería. ¿Existe alguna obesidad en los niños que está producida por alguna otra enfermedad? Pues sí, la verdad es que lo que yo creo que nos interesa, yo creo que a la gente le interesa, es que más del 90% de las obesidades y sobrepesos son, como hemos llamado, exógenas, o sea, es decir, por exceso de calorías y por poca actividad física. Pero sí que hay que saber que hay un porcentaje pequeño, pero hay de problemas, pues por ejemplo, endocrinológicos o neurológicos o malformativos, que sí que realmente hay que estudiarlos y que es otra historia y no tiene nada que ver con la obesidad. Quizá como clave, cualquier niño obeso normalmente tiene una talla, tiene un desarrollo un poquito por encima de la media con respecto a niños de su clase. Normalmente un niño obeso y bajo es un motivo claro de consulta al pediatra inmediata. Así que un niño como clave, un niño obeso y bajo sí que realmente hay que estudiarle, pero ya en otro sentido. En otro sentido, exactamente. Quizás esa es la única clave, yo creo que puede ser importante, ¿no? Sí. Sí, además hay veces que incluso los padres están contentos porque aunque le ven al niño obeso, dicen, pero está el niño alto. Pero no es que está el niño alto que va a tener una talla futura mayor, va a tener una talla futura a la que le corresponde. Pero en ese momento, por el exceso de ingesta de calorías, pues el niño está más alto, pero a la larga no va a tener una talla mayor, que es lo que les interesa a los padres en realidad. Buceando en Internet nos hemos encontrado con una serie de mitos, espero que sean todos correctos. Uno dice, la obesidad es causada de manera exclusiva porque los pacientes comen demasiado. Bueno, evidentemente comen demasiado, comen demasiadas calorías, mal y mucho, y mucho. Pero de forma exclusiva no. No, de forma exclusiva no, unido a lo que hemos dicho, de todos los cambios ambientales, sedentarismo, etcétera, televisión, todo esto, picoteos, forma de comer, exacto. Bueno, primero es correcto. Segundo, la obesidad es curable. Por supuesto, pero sobre todo prevenible. Sobre todo, yo creo que hay que lanzar ese concepto de prevención, de cambiar de hábitos prontito. La obesidad es una enfermedad de la glándula tiroides. No. Los niños que tienen o los adultos que tienen enfermedad de la glándula tiroides pueden tener obesidad, pero la mayoría no tienen ningún problema en la glándula tiroides. Los nuevos fármacos para obesidad pueden ser adquiridos libremente y no conllevan ningún riesgo. El cuarto mito. Rotundísimamente no. Se ha demostrado además contundentemente, precisamente con evidencia, con artículos con evidencia en medicina, se ha demostrado absolutamente que se descarta que no es efectivo el tratamiento farmacológico en niños por debajo de 14 años. Absoluta y rotundamente. Así como las dietas hipocalóricas tampoco, a medio y largo plazo no funcionan. Es decir, la clave del tratamiento en niños está en el cambio de hábitos, en ordenar las comidas, en aumentar la actividad física y en los cambios conductuales familiares, no farmacológicos. Absolutamente, rotundamente no. Una fórmula casi matemática, niño obeso igual a niño sano. Pues ya hemos dicho que no. Creo que el niño sano ¿verdad? Tiene que tener el peso ideal, el niño obeso no tiene el peso ideal. Otro más, si una persona obesa no consume azúcar, jamás desarrolla diabetes. No, la diabetes también tiene unos factores genéticos muy importantes. Los factores genéticos pesan, pues en un porcentaje muy alto. Pero si si tomamos habitualmente esos azúcares de absorción rápida, vamos a decir que compramos boletos para tener una diabetes primero más precoz y más fuerte, pero sobre todo más precoz. O sea, nos adelantamos a esa genética, potenciamos esa genética. Exactamente. El último dice simplemente que es imposible cambiar la conducta alimentaria de una persona adulta. El último mito, por supuesto. Es difícil, pero yo creo que también los padres, si ven que ellos son obesos, que el niño es obeso, pues tienen que reaccionar y decir que si están en general siempre diciendo que les importa mucho el niño, pues hacer ese esfuerzo por su niño, de cambiar ellos de forma de actuar y de forma de alimentarse para cambiar también la del niño.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase que has dicho. Yo creo que los adultos, yo confío muy poco en los adultos y muchísimo en los niños. Y nos hacemos cómplices de los niños en las consultas. El problema está en los padres y en los abuelos. Es realmente difícil. Y hay un experto en nutrición, que yo lo he oído varias veces, la verdad es que no sé si se lo ha sacado, no creo que con evidencia, pero dice que es más fácil cambiar un adulto, es más fácil que cambie 2 veces de religión en su vida que de hábitos alimenticios. Con lo cual, yo es que estoy absolutamente convencida que el problema son los padres y los abuelos y no los niños. Bueno, nos dejamos a los abuelos, por supuesto, porque también tienen parte de la culpa, la mencionábamos hace unos instantes. Sí. Bueno, una última pregunta para los dos. Si en este momento pudiéramos hacer 3 cambios, solo 3, en nuestra sociedad para frenar esta epidemia, ¿por dónde empezaríamos? Sí, yo creo que bueno, un poquito leyendo todo lo que hay por ahí, si pudiéramos hacer 3 cambios y dices, bueno, pues aquí en torno a lo que tenemos, ¿qué podríamos recomendar? 3 cambios fundamentales en la sociedad. Probablemente podrían ser el agua como única bebida para los niños. El agua es importantísimo, con lo cual no hay en casa refrescos. Quizá el segundo sería eliminar todas las máquinas expendedoras de refrescos y bollería en los sitios de ocio de los niños y, por supuesto, en las salidas de los colegios. Y ese tercero, mentalizaría a la población, no sé muy bien cómo podríamos mentalizar, de evitar el sedentarismo, pero poniendo incluso carteles, pues por ejemplo, lo mismo que se anuncian refrescos, pues carteles en los sitios donde hay ascensores, donde hay escaleras mecánicas, pues poner, por ejemplo, unos carteles que pongan los niños y los adultos sanos que vayan por las escaleras normales y los que tengan algún problema de deficiencia física o algún problema físico que vayan. Entonces podríamos igual poco a poco cambiar esa mentalidad de que todos los sanos vamos por los ascensores y las escaleras mecánicas. Pues no, debería ser al revés, ¿no? Quizá esos 3 cambios podrían ser los más contundentes, ¿no? Pedro Grotategui, Elena Alustiza, gracias por estar con nosotros esta semana y esperemos que la próxima vez que nos reunamos pues tengamos una discusión un poquito menos pesimista que la de hoy, ¿verdad? No, yo creo que es optimista total. Sí. Quizá ese es lo que muchas veces cuando hablamos de eso dices, bueno, pero qué horror, qué dramáticos. No, al revés, es prevenir y mejorar y que los niños sepan dónde está, que los niños aprendan a comer mejor desde pequeños. Quizás eso yo creo que es absolutamente que las meriendas mejoran, los desayunos mejoran, comemos mucho más variado, vamos a vivir mucho mejor, el deporte vamos a hacerlo mejor. Yo creo que el mensaje quizás es totalmente contrario, absolutamente optimista. Solamente un matiz, que soy pediatra de Cestona y también vegetaria, porque bueno, no, yo creo que sabía que nos dejábamos algo. Es que ricasco vi hoy, por Marte. Sí. Bueno, pues esto es lo que teníamos que contarles esta semana. Simplemente les emplazamos a que nos acompañen la próxima también. Besterik gabe, agurtzen gara, eskerrik asko, beste aldean izateagatik, hurrengo arte, agur.